Buenas noches, hermanos, bienvenidos a este espacio de la Unidad de los Cristianos. Y aquí en esta oportunidad pues les traigo un tema que se llama la corrección fraterna. Y, y me he visto impulsado a hacer esto porque a través de estos textos que estuve leyendo, Dios como que ha tocado mi corazón para, para realizar esto. En realidad estos tiempos estoy un poco, como dice, abocado en algunas cosas ¿no? Y a veces me cuesta realizar videos, pero yo creo que este es un punto como para retomar estas cosas de Dios, y siento con una contundencia en mi corazón de que debo hacerlo. Entonces sobre la corrección fraterna hay algunas lecturas todos son bíblicas, y la cual nos habla sobre eso, ¿no? Primeramente, antes, como una introducción, mm, podemos decir que Dios, que ha instituido pues su iglesia, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, envía a su Hijo, nuestro Señor, y nuestro Señor Jesucristo pues como dice, elige a los discípulos, y a través de ellos pues instituye su iglesia, ¿no? Esta iglesia pues que del Señor, columna y baluarte de la verdad, es también una comunidad de amor, una comunidad de confraternidad, y a la vez también es una comunidad donde se vive el perdón y la reconciliación. Entonces con eso de antemano, veamos pues cómo se origina, veamos un poco el corazón de Dios, de nuestro Dios Padre, cómo, ¿no? Cómo tiene en cuenta esta vida en comunidad, ¿no? Y para ello pasaremos pues a la primera lectura, sin antes pues pedir a Dios que nos guíe en el desarrollo de todo esto, y que sea Él pues poniendo las ideas en mi corazón, en mi cabeza, ordene todo esto para que todo sea conforme a su voluntad. Que así sea en el nombre de Jesús, ¿no? Bueno, ahí tenemos la primera lectura, es Ezequiel 33, del 7 al 9. Les leo, dice: Esto dice el Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto de centinela en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra en mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie de conducta, él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al malvado que cambie de conducta y no lo hace, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida, ¿no? Ezequiel, sabemos primeramente que Ezequiel es sacerdote, y no solamente es hijo de sacerdote. En el Antiguo Testamento pues el sacerdote venía de familia, ¿no? De parentesco. Entonces los levitas estaban a cargo de ello, y Ezequiel era sacerdote, pero a la vez también Dios lo nombró profeta, ¿no? Le hizo profeta. Estamos hablando del siglo, más o menos siglo VI, ¿no? El año 1580 y tantos, porque Ezequiel pues está en el tiempo en la cual la ciudad de Jerusalén llega a caer bajo el imperio, ¿no? Babilónico, por medio de Nabucodonosor. Y él pero como dice, ¿no? Dios usando pues al profeta para corregir a su pueblo. ¿Por qué? Porque se ha portado muy mal, ha desobedecido a Dios y vive en una vida de pecado. Están pecando constantemente, y parece que desenfrenadamente. Y Dios quiere avisarlos, quiere decirles pues que esto le va a traer consecuencias ¿no? A su pueblo, y para ello usa pues al profeta, y empieza así: a ti, hijo de hombre, ¿no? El término hijo de hombre es una manera muy sencilla de hablar a ti, ¿no? O como si fuera un hombre común y corriente, ¿no? Pero a ti, ¿no? Yo te he puesto de centinela. De ahí nos hace ver el carácter de Dios, que siendo tan sensible desde el hombre, Dios le pone una misión, Dios le pone una tarea, ¿no? Una tarea de amor en la casa israelita. Yo te he puesto de centinela en la casa de Israel, ¿no? Centinela, en otros dice vigilante, vigía o atalaya, ¿no? ¿Qué pasa? Que la centinela, ¿qué hacía? Normalmente cuando ven en tiempos de guerra, pues estas ciudades eran, como dice, tenían sus murallas, ¿no? Y tenían sus torreones o torres, ¿no?
los guardias pues vigilaban, y estas personas que vigilaban le decían centinelas, porque tenían que estar al tanto de cuando se acercaba el enemigo. Entonces, y pues a Ezequiel, el profeta, sacerdote, Dios le pone como profeta y le da una misión de centinela. ¿Qué quiere decir? Que va a avisar a su pueblo de las cosas que le sucederán, ¿no? De lo mal que les vendrá por hacer cosas, por vivir en el pecado, ¿no? Por desobedecer a Dios, darle la espalda al Señor, ¿no? Entonces eso hace ver también un poco que Dios está pendiente de su pueblo y desea pues que a través de Ezequiel eh, pues cambie de conducta. Dice acá, luego dice, cuando escuches una palabra en mi boca le advertirás de mi parte. Si digo al malvado, eres reo de muerte, pero tú no hablas para advertir al malvado que cambie su conducta, ¿no? Él es un malvado y morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Y quiere decir que lo que Dios le ponga, ¿no? La palabra que Dios le ponga en su boca, él tendrá que ser responsable de ello, porque eso hará que el malvado tal vez se rectifique. Tal vez no lo logre, pero tal vez sí. Entonces, pero si Ezequiel no decía nada, entonces el malvado tal vez muera, ¿no? Porque Ezequiel no le avisó, no le advirtió que era reo de muerte, que iba a tener una condenación, que Dios no aceptaba su proceder. Entonces, y eso le dice, y no solo dice, sino que él, si bien es cierto, él morirá por su culpa porque es una persona malvada, pero yo te pediría cuenta de su sangre, quiere decir, tú serás responsable por él. O sea, lo hacía responsable a Ezequiel por su muerte. Y eso, pues, ¿no? Era terrible, ¿no? Terrible, porque él iba, como dice, tendría parte, ¿no? Sería cómplice, se puede decir, por ese mal que le pasaba, que le ocurría, ¿no? Pero todo lo contrario, si le advertía, ¿no? Y el malvado no cambia de conducta, pues, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Es decir, lo hacía, con esto, ¿qué quiere con la corrección fraterna, no? ¿Cuál es el corazón de Dios aquí? ¿Qué Dios nos intenta eh, eh, comunicar? Que nosotros somos responsables de nuestro hermano. Somos responsables de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. En este caso, ya hoy como iglesia, nosotros somos responsables de nuestros hermanos, de nuestra comunidad. No podemos decir que lo que suceda en nuestra comunidad no nos afecte. No podemos tener oídos sordos y tampoco hacernos los ciegos, ¿no? Como dice, ¿a mí qué, no? Cada uno ya ¿no? No, que Dios nos llama a una vida en comunidad, a una vida de amor, a una vida en la cual nosotros cada uno somos responsables de nuestros hermanos. Si algo está ocurriendo a nuestro hermano, es muy probable que nosotros tengamos parte también de su error, de su culpa, parte ¿no? desvío, etcétera. Entonces, eso nos quiere decir. ¿Y cómo? Si bien es cierto, ahí el profeta es elegido por Dios, ya nosotros por medio del bautismo también nosotros somos profetas, ¿no? Nosotros somos profetas, sacerdotes y reyes. Y como profetas tenemos el deber de nuestra comunidad de procurar que las cosas malas que ocurren a nuestros hermanos, o las caídas, los errores, los efectos que podamos ver, las debilidades que puedan tener, que nosotros con este amor, hermanos, ¿no? Como dice, como una familia, ¿no? Con el deseo de que mejoren, con el deseo de que crezcan, con el deseo de que se corrijan y que sean felices, ¿no? Con el mejor de los deseos, nosotros les corregimos, ¿no? Pero, o sea, le convencemos, ¿no? Con una actitud de hermano, ¿no? Entonces, eso un poco nos quiere decir, ¿no? En Ezequiel, ¿no? Y también aquí un poquito recordar, pues, que si el Señor nos pone un deber, en este caso como profetas, cuando vemos algo malo en nuestra comunidad, también tenemos que hablar, tenemos que decir, no podemos quedarnos callados, porque dicen, claro, tú serás responsable de tu hermano. Tú estás viendo qué está ocurriendo y no dices nada. Ante tus ojos está pasando esto y te quedas callado. Oye, tu hermano se perderá, pero a ti, ¿no? Tú serás responsable, a ti te pediré cuentas porque tú,
Es decir, cuando Dios nos ha elegido como sus hijos, nos ha elegido, o sea, nos ha traído a sus caminos, tenemos un deber moral, porque conocemos la verdad, estamos en la luz, no podemos callar. Y como dice el bien claro, ¿no? Advertirás de mi parte. Yo te he puesto centinela de la casa de Israel. Cuando escuches la palabra en mi boca, la advertirás. Dios, ¿cómo pone esta palabra en la boca? A través de su Santo Espíritu nos dice que algo está mal y que debemos decir algo. Por amor a nuestro hermano, tenemos que decirlo. El que ama, corrige. Dice, el amor de Dios es su amor de Padre. Y a todos nos ama, como somos sus hijos. Y qué padre no quisiera que un hijo le corrija a su, o le, ¿no? le ayude a su otro hijo, o sea, a su hermano. Porque ama a los dos, ama a sus hijos. Quiere que todos caminen bien, que todos vivan esta vida de amor, esta vida de familia, la familia de Dios, ¿no? Ese amor de padre hace que uno no se pueda quedar callado. Y Dios como que se enoja, ¿no? Oye, ¿cómo vas a quedarte así? No te puedes quedar de brazos cruzados, viendo cómo tu hermano se hunde, ¿no? Es una llamada de atención, ¿no? Esto es lo que nos dice la primera lectura, ¿no? Bueno, y a continuación veamos el salmo que sigue, es el Salmo 94, de versículos 1, 2, 6, 7, 8 y 9. Bueno, leamos. Dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿No? ¿No? Y dice, venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. ¿No? Dice, y así, ¿no? Entonces, en este salmo, Dios nos hace ver un poquito, nos habla sobre el endurecimiento de nuestro corazón. Y en esto de la corrección fraterna, pues tiene que ver mucho, ¿no? Porque nosotros cuando venimos a una comunidad de fe, cuando llegamos a la iglesia, tenemos muchas cosas por ir cambiando. Y estas cosas irán mejorando cada vez, pero nunca terminarán hasta el día de nuestra muerte. Siempre estaremos en continua santificación, cambio. Habrá muchas cosas que cambiar en nuestro interior, defectos, errores, debilidades, no, flaquezas, tantas cosas. O incluso hasta traumas de la infancia, la niñez, la adolescencia, ¿no? Estas relaciones tal vez un poquito como dice que hayamos tenido con personas como dice tóxicas, ¿no? Bueno, así. Todo esto hará que nuestro corazón se endurezca. La violencia, el odio, la discriminación, ¿no? ¿no? En nuestra vida que hayamos tenido. Entonces nuestro corazón se endurecerá con facilidad. ¿Y qué ocurrirá eso? Que seremos, como dice, nos tornaremos amargados. Y esto hará que pues tengamos fricciones en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y tengamos momentos ¿no? difíciles con nuestros hermanos, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Dice, eh, el Señor dice, no endurezcamos nuestros corazones, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha traído para que nos salvemos, para que como dice, crezcamos ¿no? en comunidad. Y muchas veces Dios nos trae disparejos, como dicen, nos trae a personas que son débiles, frágiles, y también a otras personas que son fuertes más, ¿no? En algunas áreas y en otras no. Así, ¿no? Nos trae a personas, como dice, enfermas por un lado y a otras personas que están rebosando de salud. Nos trae personas distintas, ¿no? Con diferentes carismas, pero también con diferentes, como dice, debilidades y todo eso. Pero nos trae con un objetivo. Dios es un Dios de amor que desea que crezcamos y permite que el otro que el hermano, uno de ellos, no sea bendición para el otro, y el otro en lo que es fuerte sea bendición para el otro, y así seamos todos bendición unos con otros. Y va a haber un momento en que va a haber estas correcciones fraternas, estos hierros que podamos tener, estos errores, ¿no? Entonces
que nosotros aprendamos a aceptar la corrección, que no reaccionemos con soberbia o con despecho, ¿no? ¿No? Porque somos una familia y estamos ahí porque Dios nos ha puesto y Él desea que crezcamos. Incluso a veces nos pueden corregir como dice, erróneamente, juzgar, ¿sí, no? Injustamente, o pueden, como dice, a veces en sus errores y debilidades también algunos nos pueden criticar o corregir con el deseo de tener la razón, de aparentar ser justos, de aparentar ser personas, ¿no?, intachables y todo eso, ¿no? Y pueden haber incluso excesos en la corrección, ¿no? Entonces, por parte de esta parte, pues los que corrigen también tienen un corazón endurecido, que con facilidad tachan, ponen la cruz a las personas, ¿no? Entonces, todo eso hace que el corazón también se endurezca, o corazón endurecido genere pues estas cosas, fricciones más que ahondan más el problema en vez de que solucione, o el que es corregido también, ¿no? Entonces también esta actitud de rechazo, ¿no?, un poco así, o sea, la amargura, el resentimiento. Entonces toda esa cosa nos pide Dios que aprendamos que aceptarnos mutuamente, a aceptarnos, y no solo aceptarnos, sino también como dice, apoyarnos mutuamente, a reconocer que somos pecadores, a quien Dios nos ha perdonado. No nos olvidemos nuestra cualidad, nuestra condición. Somos pecadores y seguiremos siendo pecadores. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos en una comunidad de fe, que estemos en la iglesia, no quiere decir que nuestra inclinación al mal, esta imperfección, se ha acabado, ¿no? Es una lucha constante. Porque nosotros no nos olvidemos que este eh, el conocer a Cristo nos da una vida nueva, todo, pero el hombre viejo ahí persiste. Estas inclinaciones que tuvimos antes de llegar a la iglesia, a través de nuestra vida, todo esto va a ser una batalla constante, que podemos nosotros también flaquear y caer. O sea, somos pecadores, pero pecadores perdonados y pecadores que deseamos hacer las cosas bien. Pero en este camino de santificación habrá muchos retos y momentos difíciles. Entonces, así, Dios nos junta, pero sabiendo que debemos aprender a comenzar a convivir en el amor de Cristo. Un amor que acepta a todos. Y no nos olvidemos que si Cristo nos ha traído, es porque quiere obrar en nosotros de manera comunitaria, donde todos somos responsables unos con otros, ¿no? Y ahí más abajo también dice, aclamemos, demos vítores a la roca que nos salva. Cristo nos salva, ¿no? Cristo es la roca firme, la roca fuerte, la roca donde estamos cimentados y no pereceremos, ¿no? Démosle gracias, aclamándole con cantos. Dice, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Dios es quien guía a nuestra comunidad, no es el hombre, es Dios mismo, ¿no? Dice nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Él nos está guiando constantemente. O sea que debemos confiar en Él. Y si en un momento somos corregidos, gracias Señor, porque tú quieres cambiar. Algo estás viendo en mí que debo mejorar. Gracias Señor. Y si a mí me toca la tarea de corregir, también Señor, ayúdame a hacerlo de una manera tal que no hiera al hermano. O sea, ayúdame a tener una actitud de amor, una actitud de reconciliación, una actitud de perdón, una actitud de acogida, una actitud, ¿no?, de familia, que no se pierda mi hermano cuando mis labios hablen. Ayúdame primero a entrar ¿no?, en oración contigo, dame ese corazón recto, ese corazón puro, santo, ese corazón ¿no?, que gane el hermano. Ponme palabras en mí para convencerlo de que lo que está haciendo es errado. Y también ayúdame tal vez me estoy equivocando, Señor, estoy prejuzgando, estoy tal vez no juzgando de manera incorrecta, Señor. Tal vez no estoy viendo todo el rompecabezas, Señor, ayúdame también a mí a no hacer tropiezos, Señor. Y así, ¿no? ¿No? Y eso nos pide, ¿no? Y sabemos que pues y en el tercero dice, ahí nomás en el mismo salmo dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, en Masá, dice, ¿no? En el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
podemos estar siguiendo, como dice, los caminos de Dios y vemos que Dios mueve montañas como, ¿no? Como hizo en Egipto, como hizo en las plagas, en el mar rojo, como hizo con los judíos, todo, con los israelitas, pero aún así podemos dudar. En la sed que tenían en el desierto hizo que ellos se quejaran ante Moisés y como se les hizo perder el norte, ¿no? Y empezaron a tener fricciones y empezaron, como dice, a que ¿está Dios con nosotros o no? Y reclamaron a Moisés, danos agua de beber, ¿por qué nos has traído hasta aquí? Vamos a perecer con nuestros hijos, los animales, todo. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Tantas cosas, ¿no? Y Dios le habla, ¿no? A Moisés habla con Dios y Dios le da una tarea ahí para que vaya con esta vara con que habría abierto el Nilo, vaya y tocara la peña y salió agua, ¿no? Y así toda una historia ahí. Y ese lugar, como dice, ¿no? Se llama Meribá, ¿no? Como en Meribá, como el día de Masá, ¿no? Y Meribá significa tentación, ¿no? Porque se pusieron no, perdón, Masá significa tentación y Meribá quejas, ¿no? O sea, un lugar donde hubo quejas, reclamos, ¿no? Rencillas con Dios. Y donde Masá, donde hubo tentación, pusieron a prueba a Dios. Y que no seamos nosotros así, ¿no? Al todo lo contrario, ¿no? Que reconozcamos que estamos ahí porque Dios nos ha puesto en esa comunidad para que podamos crecer y alcanzar la salvación que todos queremos. Estar nosotros y con nuestra familia. Nunca nos olvidemos que no somos hermanos, que somos hermanos. Dios nos llama a una vida de hermandad, una vida de amor a nuestros hermanos. Bueno, ahora tenemos la segunda lectura, es Romanos 13, del 8 al 10. Nos dice, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor. Bueno, acá tenemos en esta corrección fraterna, pues, ahí está esta lectura, esta segunda lectura nos habla, pues, que a nadie debamos nada, ¿no? Un versículo antes, el 7, nos dice, pagad a todo lo que debéis, ¿no? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Paguemos a todos lo que debemos. O sea, Dios desea que nosotros caminemos, como dice, demos un buen testimonio, como dice que seamos personas que hablemos con el ejemplo, ¿no? Que hablemos con el ejemplo. Dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Paguemos nuestros tributos, nuestros impuestos, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, que nosotros que seamos respetuosos y no irrespetuosos, que honremos, ¿no? Y que no seamos deshonestos o insolentes, ¿no? O etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos pide pues que seamos, como dice, llevemos una vida, como dice, a través de nuestras obras, nuestros testimonios, ¿no? Bueno, y luego ahí en el verbo dice, a nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Que no debemos deber a nadie nada. ¿Por qué será eso? Porque si nosotros debemos a un prójimo, ya estamos cometiendo, como dice, ¿cómo podemos hablar de santidad? ¿Cómo podemos hablar de una vida cristiana si debemos a las personas? No podemos dar un buen testimonio, es como un tropiezo, es como una cadena o es como una piedra, ¿no? O es como un bulto que nos estorba, ¿no? Porque estamos pensando que estamos de bien de esta persona, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide Dios a través de Romanos? Que nosotros no debamos a nadie nada. Lo único que debemos de ver es el amor mutuo, ¿no? Un amor de acogida, un amor solidario, un amor generoso, un amor de hermano, un amor como dice, desinteresado, ¿no? Así. Entonces, dice, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. ¿Ya está? El que ama ha cumplido el resto de la ley. Claro que si todas las leyes se resumen en una, ¿no? Como más abajo dice, ¿no? La plenitud de la ley es el amor. Todas las leyes se resumen, o todas las leyes están basadas en la ley general, en la ley mayor, que es la ley del amor, ¿no? El amor. Entonces, y ahí dice, ¿no? De hecho, dice, de hecho, él dice, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resumen en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo muy vital. ¿Y por qué nos pone esto en la corrección fraterna? Si es algo muy entre la iglesia, ¿no?
muy entre una comunidad religiosa, una comunidad de fe, una comunidad, ¿no?, de caminar juntos en esta vida de salvación, esta vida, ¿no?, para salvarnos, todo eso. Pero nos pone porque es necesario recordar esto. Y que esta corrección no solamente nos atañe al nivel de nuestra iglesia, sino nos, también tiene que ver con nuestra vida, en, como dice, en nuestra integridad de vida, con nuestra vida con todas las demás personas. No nos olvidemos que todas las demás personas son hijos de Dios, son creación de Dios. Dios los ama. Dios es un Padre para todos. Dios desea el bien de todos ellos. Porque el verdadero amor jamás desea el mal. Dios desea la felicidad de todos ellos, desea el bien. Entonces, así como uno a nosotros nos pide que seamos también nosotros, ¿no? Amemos a todos ellos. Dice, no, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo no necesariamente tiene que ser creyente. Cualquier persona debemos amarlo como nosotros mismos. Es decir, si a nosotros nos agrada el respeto, debemos respetar. Nos agrada la sinceridad, debemos ser sinceros. ¿No? Debemos ser honestos, etcétera, etcétera. Y así. Y la corrección fraterna, ¿cómo no? Con más razón. No nos olvidemos que en la corrección fraterna somos hermanos, ¿no? Y más aún, que hemos sido pecadores, ¿no? Y que Dios nos ha puesto en una comunidad. Debemos amarnos unos a otros, ¿no? Dice, el amor no hace mal a su prójimo, porque, ¿no? Por eso la plenitud de la ley es el amor. Bueno, y también más abajo un poco ya nos dice otro versículo un poquito para eso, dice, en Romanos 15:15 dice, Romanos 15, perdón, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En esta corrección fraterna debemos poner por encima de todo el amor, que es nuestro hermano, la caridad, ¿no? Que nosotros denunciamos el hecho, el acto. O sea, nosotros juzgamos el acto, pero no a la persona. Nosotros no podemos condenar a la persona es digna de amor y de respeto. Debemos más bien procurar por todos los medios de mantener su reputación, de no desacreditarlo, de no avergonzarlo, de no exponerlo al público. Porque no es el hombre a quien condenamos, no es el hombre a quien juzgamos. Nosotros lo que estamos juzgando es el acto, no el ser humano. El ser humano es digno de amor y de respeto, es hijo de Dios, es hermano, es un ser humano, aún no sea creyente, es nuestro hermano, es hijo de Dios, Dios lo ama. Entonces, él no podemos juzgarlos, ¿no? Entonces, es el acto lo que juzgamos, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, lo que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿no? Y si yo tengo, no sé, pues una virtud, ¿no? Y digamos, yo soy paciente, veo a un impaciente, ay, este es impaciente, ¿no? Voy a estar mirándolo, como dice, agradarme a mí mismo, ¿no? Yo soy así, no, yo soy puntual, ¿no? Es impuntual. Burlarme, mofarme, reírme, no sé, algo así de la persona, ¿no? Agradándome a mí mismo. Bien dice, nosotros agrademos a su prójimo lo que es bueno. Entonces, hermano, si sabemos que le falta paciencia, hermano, poco a poco iremos caminando juntos y no como dice Dios nos irá mejorando en las cosas que nos faltan. Poco a poco iremos siendo transformados. Ánimo, adelante, avancemos, ¿no? Poco a poco. Todos tenemos nuestros puntos flacos, nuestros puntos buenos, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros defectos, muchas cosas que cambiar. Somos un mundo, ¿no?, que necesitamos ser cambiados. Entonces, en esos puntos tendremos que más bien ayudarnos a caminar juntos en esta vida de fe. Dios nos ha traído a sus caminos, a su redil, como dice, somos ovejas de su prado, ¿no? Estamos en su mano, Él es nuestro pastor. Y así, para edificación. Claro, el deseo es salvar al hermano. Si hacemos una corrección fraterna, no es para vanagloriarnos. Oye, qué bien que el hermano es recto, es firme, ¿no? Eso es vanagloria, eso. ¿De qué vale que la gente piense eso si el hermano se va, el hermano deja la iglesia, el hermano es burlado, el hermano queda mal, su dignidad, su reputación, todos se burlan de él, lo menosprecian, ¿no? Es decir, lo condenan, no el acto al ser humano. ¿De qué vale que apariencias? ¿Qué vale? Eso a Dios no le agrada, ¿no? Porque somos hijos, así como Él es hijo, y así como yo soy hijo, Él es hijo, así como Él a mí me ama, Dios también le ama al otro. Dios no se complace, Dios no se complace en la desgracia de las personas, no se complace en la vergüenza,
de sus hijos, ¿no? Todo lo contrario, Dios sufre, como un padre, ¿no? ¿Qué padre estaría bien que uno se burle del otro? Creo que cualquier padre le reacciona, ¿no? Lo peor que pudiera esperar que un hermano se burle de otro hermano, lo ofenda, como se lo exponga, lo ridiculice, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Pero aún así, es terrible y tanto así, pero a veces muchas veces pasa en las iglesias, ¿no? Bueno, en la iglesia, ¿no? Espero, bueno, y ahí tenemos ese deber, ¿no? Y la iglesia nos manda que no hagamos, la iglesia, gracias a Dios, nos pide esto. Lamentablemente nosotros somos un poquito duros de corazón, a veces estamos más atendiendo a nuestros egoísmos, nuestros deseos propios, como dice la vanagloria, ¿no? Y así. Y luego dice también otro, dice, porque toda ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, este Gálatas 5, 14 y 16. Pero luego más abajo dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Y luego dice, les digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es eso, ¿no? Debemos andar en el espíritu. ¿Y por medio de qué? Del amor, la caridad, poniéndonos en sus pies. ¿Qué tal si yo estuviera en su lugar? Me gustaría que me hagan esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Me gustaría que me miraran, me juzgaran, esté en el ojo de la tormenta, solo, sin amigos, sin nada. Me gustaría eso, ¿no? Fácil es cuando alguien está ahí, en el ojo de la tormenta, ¿no? Pero qué difícil es cuando yo soy el ojo de la tormenta. Estoy en el ojo de la tormenta cuando todo. Ahí, como dice, ¿no? Ahí es el problema, ¿no? Por eso Dios nos pide, ¿no? Dios no nos viene, no nos pone en su iglesia para eso, no para destruirnos, sino todo lo contrario, para que crezcamos en santidad, en amor, para que, ¿no? Como dice, y así, ¿no? Y ahí luego, y también acá también nos habla después de que que no solamente, creo que está más arriba dice, ¿no? Claro, en el versículo dice, amarás a tu prójimo, el amor no hace mal a su prójimo. Muy bien, es el amor. El amor no hace mal a su prójimo, es decir, claro, y ese es un aspecto, y es la palabra de Dios, pero en otro lado también nos habla, porque no solamente debemos no hacer el mal, sino también que debemos hacer el bien, las buenas obras, obras de misericordia, ¿no? Entonces, y ya en Proverbios nos dice, ¿no? 3:27, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, ¿no? O sea, no solamente debes evitar el mal, sino que no te niegues a hacer el bien. Si tu hermano ha pecado, si tu hermano ha cometido un error, haz el bien, no lo difames, no lo menosprecies, no lo condenes, no le pongas la cruz. ¿Qué es hacer el bien? Hermano, hablemos. He visto esto en ti, ¿no? Algo grave, lógicamente, ¿no? Todos tenemos error. Igual, si es pequeño, también conversemos. Porque nuestro deseo es que crezca, porque lo amamos, es nuestro hermano. Y es nuestro hermano hoy, mañana y siempre. Porque Dios nos ha llamado a su redil. No es nuestro hermano hoy y después como dice, no, es nuestro hermano, es hijo de Dios. Aunque pueda tener errores algún día se puede, como dice, ¿no? Puede superarlo en Dios. Dice, cuando tuvieres poder para hacerlo, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Si tú ves que es necesario hacer esto, tienes que corregir al hermano. Y todo lo contrario, si tú eres el corregido, entonces agradece, ¿no? Agradece, aunque duela, como dice, pero agradece porque si lo está haciendo por amor. Y uno sabe cuando alguien lo está haciendo con amor. Uno se da cuenta cuando alguien viene con una actitud en la cual no le importa lo demás. Uno sabe cuando uno viene con una actitud de desearnos el nuestro bien, ¿no? Nos acoge, nos habla con amor, ¿no? Como dice, nos comprende que somos débiles, que todos podemos caer, como dice nuestra madre iglesia, ¿no? Somos pecadores arrepentidos, pero al fin y al cabo somos pecadores. ¿Por qué? Pecadores perdonados por Dios. ¿Y pecadores por qué? Porque
cometemos aún pecados, cometemos faltas, cometemos constantemente. Y la palabra también dice, claro, que aquel que dice que no ha pecado, ¿no? Le hace a Dios mentiroso y miente, ¿no? Ya está. Y así, entonces, y hay más cosas también, ¿no? Y así. Y luego dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Claro, eso es lo peor que haríamos, ¿no? Si tú tienes, estamos en una iglesia, tu hermano confía en ti, cree en ti, ha depositado su confianza en ti, y no intentes mal contra que habita confiado junto a ti. O sea, oye, ¿cómo lo vas a exponer, ridiculizar, difamar? ¿Cómo? ¿Estás haciendo mal? ¿No? Estamos haciendo mal. Eso es lo que no quiere Dios, porque Él ha confiado en ti. Tu mamá tiene que ser esa persona que esté a su lado, que le ayude a caminar, a levantarse. ¿No? Tenemos que ser esa persona que tenga misericordia, ¿no? Imaginemos que fuera nuestro hijo, ¿no? ¿Cómo haríamos? ¿Le pondríamos? No, el amor es fuerte. No quisiéramos. Bueno, aunque puede haber hombres o padres, no sé, un poquito que estén con problemas ya mentales, psicológicos, no sé, pero yo creo que un padre normal en sus cabales jamás ofendería a su hijo, lo ridiculizaría, lo expondría, lo difamaría, no sé, tantas cosas, ¿no? A él le haría, debería corregirlo, esperaría el tiempo, mucha paciencia, una actitud, un acompañamiento, una acogida, un llevar juntos las cargas del prójimo, así, ¿no? Porque esa actitud es la que uno debe tener en la iglesia. Somos hermanos, somos una familia. No hemos venido para juzgar, condenar a nadie. Sí, el acto, debemos juzgar el acto, pero para juzgarlo para poder ayudarlo, no juzgar para condenar al hombre, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, y ahora tenemos el último texto, que es Mateo 18, del 15 al 20. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará a mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿No? Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, para entrar a esto un poquito vamos a considerar un ejemplo que la misma Biblia nos da. Está en Tesalonicenses. Vamos a hacer este ejemplo para entrar a la palabra, ¿no? Dice acá en Tesalonicenses 3, 6, 15, capítulo 3, versículos del 6 al 15, pero vamos a leer al menos unos cuantos. Habla pues de unas personas, ¿no? Que ahí en esta comunidad, en Tesalónica, supuestamente parece que algunos no están queriendo trabajar, ¿no? Con esto de que Jesús viene pronto, ¿no? Con esto de la venida de Cristo y tantas cosas, ¿no? Pero la cosa que no trabajaban. Y no solo eso, sino que no trabajaban, sino que tenían la costumbre de entrometerse en los hogares, ¿no? Entonces, en la vida de otros. Entonces, esto de acá, bueno, es una falla, es un error, ¿no? En estas personas, en estos hermanos, y Pablo nos da un bello ejemplo de cómo, ¿no? Que está relacionado con el Evangelio. Dice, según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, acá tenemos un problema, ¿no? Estas personas, dice, en el 6 dice, pero os ordenamos, dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, que nos apartemos de eso de ahí. Bueno, y uno podría decir, bueno, está pidiendo que lo menospreciemos, lo rechacemos, no. Nos está pidiendo que nos apartemos de esta persona, ¿por qué? Porque está teniendo algunas prácticas que de alguna manera nos va a contaminar o nos va a perjudicar, ¿no? Entonces, y esto de aquí no va a ayudar, sino que todo lo contrario, va a ser perjudicial para la comunidad. Entonces dice, entonces apartemos a este hermano. Ese apartarse no es un sinónimo de, de desprecio, no. Es por el bien de nuestros hermanos que están bien, que se encuentran bien, ¿no? Y ahí yo no creo, ahí no podemos hablar de algo de algo equivocado, ahí es solo lo contrario. Por ejemplo, si una persona, si un compañero de colegio de nuestros hijos, digamos, ¿no? Entonces está actuando de una manera, entonces tú evitas que tú vas a evitar que tus hijos estén cerca de esa persona, porque pues no sé, le quiere enseñar a tomar licor, tantas cosas, ¿no? Entonces por eso dice, os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, ¿no? Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, eso, entonces, pero luego dice, ¿no? Ya en el ejemplo propio dice, porque también cuando estamos con nosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea que está hablando de este problema de que algunos no quieren trabajar. Porque algunos dice, oímos que alguno entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ahí está, dolor, no solamente están ociosos, sino están entrometiéndose ahí, o sea, trayendo pues mal ejemplo y comienza perturbando los hogares, ¿no? Y nosotros sabemos que pues, la sociedad madre todo lo vicia, ¿no? Cuando estamos en esos planes también, ¿no? No trabajamos, ¿qué se puede esperar? Entonces dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Muy bien, ahí está bien. Pero en el 14 nos dice algo especial. Dice, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. O sea, se está refiriendo pues a los que están de ociosos, ¿no? Que están haciendo cosas, ¿no? Erróneas, ¿no? Entonces, el presidente es una indirecta muy directa. Si alguno no obedece lo que decimos por esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y hasta uno diría, pues no, wow, qué fuerte es Pablo, ¿no? Pero está haciendo lo correcto, ¿por qué? Porque sabemos que estas personas están de alguna manera contaminando, perjudicando, trayendo malos ejemplos. Y dice, a ese señalado, o sea, hey, Pablo ha dicho que todos trabajemos. Y el hermano no quiere trabajar. Ya está. No nos juntemos con él para que se avergüence. Cuando dice no junté con él, quiere decir pues porque te va a enseñar cosas malas. Y para que se avergüence, ¿por qué? Porque cuando tú no te juntas con él, esa persona empieza a meditar. ¿Por qué no se están juntando conmigo? Algo está ocurriendo, ¿qué? Entonces uno analiza, Dios nos da esa luz para ver rápidamente, no necesitamos, analizamos, solamente porque estoy ahí enseñando esto, Dios nos da esa luz para ver. Pero el problema no acaba acá. Ahí justamente entra el versículo 15 que se relaciona con el texto que tenemos hoy. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino corregirlo, como amonestarle como hermano, corregirlo, ¿no? Como hermano. Dice, no lo tengáis por enemigo. Claro, porque es tu hermano, es nuestro hermano. Pero que pues ha adquirido estas, ¿no? Pero que somos una familia, entonces tenemos que enseñarle que esto no es así. Y ahí viene, ¿no? No lo tengáis por enemigo, o sea, no es que lo señales y no te juntes, no le volteas, no le saludas, te volteas la cara, las haces malos gestos. No, Pablo dice, no lo tengáis por enemigo. O sea, ámalo. O sea, el amor que no muere ese amor, ese aprecio, porque es hijo del Señor, es hijo de Dios, ¿no? Tiene malas prácticas que hay que corregir. Y por eso dice, si no, amonestarle como hermano, anda
y dile que lo que está haciendo está mal. O sea, corrígelo. O sea, háblale, dile, muéstrale tus argumentos, muéstrale tus razones por qué le estás corrigiendo y lógicamente, como decíamos anteriormente, con mucho amor. ¿No? Y ahí regresamos, entonces, mirando este ejemplo, regresamos pues a Mateo 18. Dice, si tu hermano peca contra ti, en otras traducciones dice, si tu hermano falla, si tu hermano tiene algo contra ti, ¿no? O te ha hecho algo. Dice, repréndelo estando los dos a solas. O sea, bueno, repréndelo, también otra traducción dice, corrígelo, ¿no? Corrígelo, ayúdalo, ¿no? Entonces, hazle ver. Dice, si tu hermano falla, pega contra ti, en este caso el hermano que está trayendo estas cosas en Tesalonicenses, que nos dice, repréndelo estando los dos a solas, o sea, corrígelo. Háblale, hermanito, esto es lo que está ocurriendo. Entonces, no solamente con gestos, con que, ¿no? Alejarse. Claro, tienes que alejarte porque te va a contaminar, pero tienes que hablarle. ¿Por qué? Porque él está pensando, ¿por qué está ocurriendo esto? Pero tú tienes que darle más luz, hermanito, ¿no? Mis hijos, si yo estoy y si esto está ocurriendo porque yo no quiero que mis hijos, ¿no? Aprendan, ¿no? Evitemos, yo amo a mis hijos, también te amo a ti, yo quiero el bien para todos, yo quiero que mis hijos también, ¿no? Sean hombres trabajadores y que también no estén ahí metiéndose en las casas ahí, ¿no? No me gusta, no quiero, no me gusta. Y a ti también te quiero mucho y yo quiero que seamos, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio en todo, ¿no? Tú también tienes que así trabajar juntos, ¿no? Para que tú y yo, ¿no? Porque el amor es así, ¿no? Tenemos que ceder, aprender, corregirnos, para que todos armoniosamente vivamos en paz con unos con otros, ¿no? Entonces sí, ¿no? Soportarnos también, ¿no? Sí. Entonces sí, pero tenemos que aprender. Y luego dice ahí, entonces dice, si te hace caso, has salvado a tu hermano. O sea, si lo convences, ¿no? Si con amor lo llegas ¿no? a hablar y de esa manera, y logras que se corrija, está bien, ¿no? Ya no voy a hacer esto, tienes razón, está bien, ¿no? O después tal vez te puede meditar y luego te dice, está bien, ¿no? Perdona, disculpa. Entonces, has ganado a tu hermano, has salvado a tu hermano. ¿Por qué? Porque va a seguir en tu iglesia, donde Dios le ha puesto. Tú has sido instrumento de amor y de salvación. Lo has salvado. O sea, ¿no? Has hecho una obra hermosa. Entonces, si no te has, pero dice luego, hay otra opción, dice, no, segundo, si no te hace caso, dice nuestro Señor Jesucristo, llama a otros dos, a otro o a otros dos, ¿no? Uno o dos más. Entonces, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos, ¿no? Llamas a un hermano, 2 hermanos, para hacer leer, pues, hermano, eso está pasando, hermanito. Los he traído no para que, no con el deseo de aplastarte ni nada de eso, no, sino para que no pienses que es algo entre tú y yo, algo personal, que yo te quiero, no, o sea, no es algo personal, sino que es algo que en realidad debemos mejorar. Por eso, ellos también, yo les he hablado y yo quiero que conversemos, ¿no? Esto, y así, y das oportunidad para que ellos también se expresen. Y así, es un poco duro, pero para una persona que no, lo ideal es no llegar a eso, ¿no? Porque es una experiencia, bueno, un poquito áspera, ¿no? De todas maneras, no es cómodo estar en ese lugar. Pero ahí, ¿no? Nuestro deseo es amarlo, es buscar, ¿no? O sea, nuestro deseo es que la comunidad también participe en esto, ¿no? Hombres buenos, amorosos, ¿no? Misericordiosos, que su deseo también sea salvarlo. Y que le diga, hermanito, vamos a mejorar, hermano, ¿no? Para que tenemos que buscar un punto medio, tenemos que respetar al prójimo, ¿no? Tantas cosas ¿no? Que conversando se arreglan, ¿no? Y así, entonces luego, y así, ¿no? Pero luego dice, ¿no? Si no te hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considera como un pagano o un publicano. Entonces ya en la tercera instancia es decirle a la comunidad. En este caso dice a la iglesia, ¿no? Entonces ya cuando decimos a la iglesia, bueno, ya sabemos que la iglesia más abajo dice, ¿no? Eh, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, ¿no? Y en los cielos, y todo lo que se ate en la tierra quedará desatado. O sea, es la autoridad la que tiene la capacidad de hacer como dice, de ver qué es lo mejor, ¿no? Y dictaminarlo, o sea, tiene autoridad. Porque la iglesia tiene autoridad para prohibir, para permitir, tal vez para imponer una obligación o excluirle a la comunidad tal vez, o eximirlo.
no sé, o readmitirlo a ella, pero ya la iglesia creemos que son personas sabias y lo hacen, y lo hagan, ¿no? Pero pueden también equivocarse, ¿no? Pero nosotros creemos, bueno, yo creo que estamos en la iglesia, ¿no? En la iglesia del Señor, y creo que lo harán correctamente. Pero cual fuera el fallo de la iglesia, si la iglesia decide pues suspenderlo o ¿no? lo que fuera, el Señor no dice acá, dice, considéralo, dice, si no se casa en la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Y entonces ahí viene, ¿y qué es un pagano o un publicano? Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque pareciera que cuando dice considéralo como un pagano o un publicano, quiere decir que ya, considéralo como tu enemigo, considéralo como alguien no grato, considéralo como que es alguien que debemos mirar, no sé, con cara, ¿no? De rechazo, ¿no? Y no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque para nuestro Señor Jesucristo un pagano, un publicano es alguien de gran valor, es alguien por quien Jesucristo ha venido, ¿no? Y hay más versículos acá, si vamos a para un poquito explicar esto. Dice en Marcos 2:6, dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Entonces Dios nos hace ver, pues, que el publicano, Dios ama, Jesucristo ama a los publicanos, ama a los pecadores. No nos olvidemos que Él incluso dice más, ¿no? Dice, aquí más abajo dice, bueno, en Marcos 2:17, dice, al oír esto le dijo, lo leo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los publicanos son pecadores. Los paganos son pecadores. Entonces tienen necesidad, están enfermos, tienen necesidad de médico. Jesucristo lo sabe y por ellos ha venido. Él dice bien claro, ¿no? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es un corazón misericordioso de Dios, ¿no? Y sabemos porque también dice, de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a los pecadores. O sea, el proyecto de Dios es un proyecto de salvación, es un proyecto de inclusión, es un proyecto de unir, de reconciliar, de reconsiderar, ¿no? Es un proyecto de apertura, es un proyecto de diálogo, es un proyecto ¿no? Inclusivo, ¿no? Entonces, es un poco, entonces cuando dice, trátalo como un pagano, quiere decir que lo trates con misericordia, como dice, extrañándolo, ¿no? Que ya no está en nuestra comunidad. Es cierto que ha tenido errores, ha tenido defectos, ha tenido malas actitudes, pero no está con nosotros y le deseamos que le deseamos lo mejor, ¿no? Y que un día vuelva aquí. Oramos por eso, ¿no? Y antes de entrar a la oración, porque dice, y eso, ¿no? Entonces, pero el error sería ¿cuál? Si nosotros interpretamos esta palabra como verlo como un enemigo, como alguien que no debemos, debemos evitar, tratar o que debemos rechazar, ¿no? Y muchas veces esto ocurre en las iglesias. Cuando esto ocurre, a veces ya no los miran, los rechazan, le niegan el saludo, ¿no? Entonces, y esto ocurre, ¿no? Y el Señor nos da un ejemplo en Mateo 5:40 y ya bueno, son varios versículos, pero al menos uno chiquito dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Nos habla de amad a vuestros enemigos. Si tú llegaste a creer que no es tu hermano ya, porque no conoce, ¿no? A veces, ¿en qué lugar podemos estar? En el lugar donde estemos. Esto es un canal de la Unión de los Cristianos. Estamos hablando. Yo sé que tú puedes ser un hermano de una comunidad cristiana. ¿Cómo tratará en tu iglesia? No lo sé. Pero si en un momento llegaras a pensar, a verlo como un enemigo, a quien debes rechazarlo y negarle el saludo, y ya no verlo más, o ser indiferente. Entonces, acá Dios nos interpela, ¿no? Ama a tu enemigo. Pero sabemos que no es nuestro enemigo, es nuestro hermano. Porque esta hermandad nunca acaba, porque tiene el Espíritu Santo. Lógicamente dará cuentas a Dios, ¿no? Dará cuentas a Dios. Pero también incluso más abajo, acá hay un versículo muy bonito que nos habla, dice, el Señor sostiene a todos los que caen. Eso debería darnos, como dice, debería hacernos ruido a
a nuestras actitudes. Debería, como dice, ser como una especie de alarma de que no estamos haciendo bien las cosas cuando rechazamos a una persona que ha caído. Dice: Señor, sostiene a todos los que caen, levanta a los oprimidos, los afligidos, los agobiados, levanta al pecador. Entonces, si Dios nunca dejó de amar a un pecador, nosotros menos deberíamos dejarlo amar. Es decir, sigue siendo nuestro hermano. Y más abajo también dice, ¿no? Ya para lo que es un poco, ¿no? Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Tú no sabes la vida de esa persona a quien fue rechazada por la comunidad. La iglesia ha tenido que ejercer esto, pero ¿por qué ejercer no te está diciendo a ti que tú lo veas como un enemigo? Lo rechaces, lo desprecies, lo menosprecies, ya no le saludes, como dice, ya no lo mires, o aquí no, como dice, no lees la cara. No, Dios está con él también. Poderoso el Señor es para que hacerlo estar firme. Y está en pie o cae, pero estará firme, dice, ¿no? O sea, si está en pie, para el Señor está en pie. Y si cae, para el Señor cae, porque Dios sabrá cómo levantarlo. Él sostiene a todos los que caen, dice la palabra. Entonces, ahí tenemos algo hermoso, ¿no? Que Dios dice: tratarlo como pagano, quiere decir, extrañalo. Cuando veas por la calle, salúdalo. Ámalo como tu hermano. De esa manera le harás ver que tú verdaderamente lo amas. Y ese amor lo atraerá al lugar donde él estaba siempre. Bueno, ¿viste? Y no solo acaba ahí el texto bíblico, ¿no? En este caso el Evangelio, que es esta lectura, ¿no? Dice: ¿pero qué pasará? Dice: os digo además también, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Si dos de vosotros, tú te juntas con otro hermano, vamos a orar por nuestra hermana que no viene. Vamos a orar por ella, por él. Sabemos que era distinto a nosotros, sabemos que esto es lo otro. Deseémosle el bien, deseémosle el bien. Deseémosle que Dios lo proteja, lo cuide, ¿no? Y que tal vez, si aquí le hemos tratado mal, que Dios lo ponga en un lugar donde lo traten bien. Que Dios lo lleve a sus caminos. Que en su misericordia lo traiga, o ya sea en esta iglesia, en otra iglesia, donde Dios lo ponga. Al final Dios es todopoderoso y sabrá dónde ponerle al hermano. Entonces sí, pero oramos, dice: si vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo hará mi Padre que está en los cielos. Si se piden con amor, si realmente están dispuestos a vivir el Evangelio, como dice, de perdonar, de incluirlo, dice acá bien claro, dice, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Lo que pidan, eso será. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cuando nosotros rogamos por la conversión del hermano, rogamos por su bienestar, rogamos porque no se aleje de los caminos de Dios, quedémonos tranquilos y seguros de que Dios lo hará. Aún no llega a nuestra iglesia, Dios lo pondrá en un lugar donde esté mejor, donde esté bien, donde pueda desarrollarse. Ahí dice: donde están dos o tres, estoy yo en medio de ellos. Que así sea, hermanos. Todas estas lecturas yo creo que nos han enseñado algo muy, muy profundo, de que debemos vivir el amor de Cristo nuestro Señor, ¿no? Hacemos una pequeña oración. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias porque nos has hablado en estas lecturas, Señor. Gracias porque nos pides que tengamos un corazón de amor a nuestros hermanos, Señor. Que jamás dejemos de verlos como hermanos. Aún en sus equivocaciones, en su debilidad, Señor. En sus errores, en sus defectos, Señor. Porque tú también nos has tenido misericordia, nos has tenido paciencia, nos has tenido mucho amor, Señor. Y nos has traído en tus caminos, Señor, a pesar de todas nuestras equivocaciones, Señor. Y nos sigues amando, Señor. Y también nos vas corrigiendo a través de otros hermanos, Señor. Nos vas instruyendo
y así caminamos contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos haces mejor cada vez, mejores personas para ayudar a nuestros hermanos. Bendícenos a todos en el lugar en que estemos, Señor. Ayúdanos a comenzar a levantar a nuestros hermanos, a corregirlos, a guiarlos, a ayudarlos, a darles argumentos para que puedan comprender que están realizando algo que es equivocado, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Padre del cielo, nuestro Yahvé, nuestro Dios, el Espíritu Santo que nos capacita, nos santifica cada vez, y nuestro Señor Jesucristo, que sea alabado por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre Santo. Bueno, hermano, que decirte único nomás es que nos apoyes con el like, compartiendo más que todo este video, para que otros puedan también ser bendecidos. La idea aquí no es tanto bueno, este canal nos ven también hermanos de la Reforma, así que la idea pues es como dice, edificarnos unos a otros. De una u otra manera yo sé que esto te puede servir, como dice, toma lo bueno, desecha lo malo, y como dice, ¿no? Y eso será bendición, lo bueno será bendición para ti. Y así, hermano. Entonces conmigo será hasta otro video. Que Dios te bendiga. Nos vemos.